Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a Bit Político. Hoy tenemos un episodio interesantísimo. Hoy nos acompaña Carlos Lorenzana. Él es consultor, estratega de campañas electorales, políticas, conferencista en Latinoamérica, España y Estados Unidos, con más de 20 años de experiencia. Él es reconocido entre los 100 profesionales más influyentes de la comunicación política en Latinoamérica por la Academia de Artes y Ciencias Políticas de Washington, recibiendo diferentes reconocimientos durante toda su trayectoria, con más de 100 campañas electorales en 26 estados de la República Mexicana y en 7 países de Latinoamérica. Especializado en opinión pública, estrategia electoral, manejo de crisis, comunicación política y construcción de campañas políticas y electorales. Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Amiga, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación a Bit Político, aparte del cariño que te tengo, la admiración a tu carrera también. Muchas gracias, amigo. Yo estoy muy contenta. Ya estábamos plática y plática antes de empezar. Ya nos aventamos del podcast. Ya hicimos el podcast y lo vamos a grabar ahora. Okay. Porque además estábamos platicando que viene el 2027, claro, donde va a haber una elección enorme, gigante. Así. Se van a decidir más de 16 gubernaturas. Sí. Y pareciera que está lejos, pero no está tan lejos, porque ya estamos a nada de 2026 y los procesos internos empiezan en 2026, ¿no? Sí, sí, tal cual. Entonces te invitamos para que platiquemos un poco en este ambiente de las campañas. Oímos mucho que la estrategia de campaña, la estrategia de campaña. Y yo me acuerdo que cuando empecé yo veía a los estrategas como wow, ¿no? Y no pensé ser gran amiga de un gran estratega como tú. Y platícame, Carlos, ¿cómo empezaste? ¿Y cómo llegaste a ser estratega de campaña? Ok, cuando ya decidí dedicarme al tema de la consultoría, me preparé. O sea, yo vengo de una familia que no estaba metida como en esa parte política social, incluso estábamos metidos más en temas de medicina, todo ese asunto, pero en la prepa empecé con el gusanito de la política. Dije, esto no es mío, estudié Relaciones Internacionales, entro a la universidad, yo soy de la UNAM, entro a la universidad, entro a la Escuela Nacional de Cuadros también, un partido político, me empiezo a preparar, participo en algunos gobiernos, estuve en las 3 áreas, municipal, estatal, federal, estuve en un partido político, ahí me nace más el tema de la consultoría como tal, no me llama la parte política, me llama más el hecho de estar atrás diseñando estrategias, encontrando información, investigando, que le permitiera a estos políticos saber tomar decisiones basadas en información, ¿no? O sea, que sea realmente objetivo, que no naciera de la ocurrencia, y eso me empezó a llamar, y de ahí creo que este gusanito de ir conociendo cuáles son los motivadores de voto es lo que me mantiene aquí. ¿Y cuál fue tu primera campaña, Carlos, en la que fuiste una estratega de campaña? ¿Y qué es ser una estratega de campaña? Fue con amigos, sinceramente, ¿no? Es más, ni cobraba yo todavía. Me gustan las matemáticas, me gusta la estadística, me gusta todo el tema de la investigación social. Y incluso desde joven, cuando yo participaba en algunas campañas como tal, no fui el joven que hacía los eventos o que pintaba las bardas o que repartía los flyers, o sea, no me gustaba, o sea, y no me lo permití incluso, ¿no? O sea, si a mí me invitaban a un proceso, antes de meterme en tema de consultoría, yo pedía estar con la gente que diseñaba la estrategia, ¿no? O que por lo menos intentaba diseñar la estrategia, ¿no? En ese tiempo, cuando eran chavos. Claro, ¿no? Sí, claro. Y entonces yo me metí a hacer mis estudios, mis pininos en hacer estudios de encuestas, ¿no? Pero de ahí, poco a poco, pues fui conociendo personas que sí estaban metidas en la política, no solamente en la carrera, sino ya en la práctica de trabajo. Y yo decía, oye, yo sé hacer estudios de estadística. Yo sé transformar los datos electorales anteriores en mapeos, ¿no? Desde ahí, siendo lo mismo ver un cuadro lleno de números, a que yo te lo ponga en un mapa donde estoy marcando rentabilidad. Así empecé con esa parte de hacer estrategia territorial, y de ahí me fue llamando mucho el tema de la investigación. Me metí a estudiar cuartos de guerra, opinión pública, estadística electoral, mercadotecnia electoral, control de crisis, y dije, esto es lo mío. Después, ya cuando yo decidí en el 2023 meterme de tiempo completo a esto, tuve invitaciones para regresar nuevamente al gobierno y ya no tuve plan B. O sea, era un solo plan y dije, me quiero dedicar a esto, y empecé haciendo estudios de estadística, transformándolos en estrategia, en mapas estratégicos,
para el tema de campaña de tierra. ¿Y qué es? O sea, supongamos que le queremos platicar a la gente que no sabe o que no ha estado en una campaña, ¿qué es lo que hace una estratega? Marcar líneas de acción. Primero, entender los entornos, ¿no? Entender la cultura, que es importante, dónde se va a desarrollar la campaña electoral, cómo piensa, cómo siente la gente, qué emociones están pendientes ahí, qué es lo que late, ¿no? Cuáles son miedos, orgullos, entender esta cultura de donde se desarrolla la campaña. Entender la coyuntura, eso es importante. Entender una campaña se maneja con dos agendas. Entender la agenda política, que es el basamento de cualquier proyecto que no se ve, pero es lo que sostiene. Pero es básico. Es lo que sostiene cualquier proyecto, ¿no? Y la agenda de comunicación, que es la parte visible. Entonces, partimos de este entendimiento, partimos de una investigación mixta incluso, no solamente cuántica, es lo que más le gusta a los políticos de cuánto llevo en la campaña, ¿no? O sea, hay que hacer un mix de investigación cuantitativa y cualitativa. Yo soy más del cual, me encanta más el cual, entender los porqués, ¿no? Partimos de ahí, partimos de entender dónde estamos, partimos de entender, insisto, cultura, coyuntura, partimos de entender quién es tu candidato como marca, como personaje solito, quién es él en relación a los demás, o sea, cómo está la categoría de los políticos, y lo más importante es cómo está todo el imaginario y el inconsciente colectivo. Ese para mí es el primer punto. Si tú no sabes de investigación, no sabes de estrategia. Claro. Tienes que entender la investigación. Ese es lo primero, ¿no? Pero si me voy un paso atrás, para mí lo primero, y yo se los pregunto, es, ¿ya hablaste con tu familia de lo que significa estar en campaña? Porque si no entiendes la política, si no entiendes la lógica política, puede haber muchos quiebres. Sí. Emocionales, familiares, económicos, de proyecto de vida, ¿no? O sea, yo sí admiro a los políticos, más en este momento. Es decir, aventarte realmente, estar al frente, municipio, estado, país, no es cualquier cosa por las circunstancias. Claro. Ya después, si hablamos de poderes fácticos, no se diga, ¿no? Pero lo primero es este entendimiento de dónde estamos parados. ¿Sí? O sea, cuando un candidato, digo, nosotros sabemos, pero quiero explicarlo para que sea sencillo. Cuando un candidato dice, yo quiero ser, no sé, gobernador, yo quiero ser diputado, senador, hay muchas cosas que hay que hacer para que eso se logre, ¿no? Sí, y parte de esto es la estrategia que nos estás platicando, sí, que es investigación, entender el lugar, las personas, los sentimientos, las emociones, el contexto, etcétera. Y el estratega de la campaña lo que hace es ser la parte que piensa la campaña y que planea cómo vamos a tener de este candidato, cómo va a llegar a ser gobernador, ¿no? Que piensa, no que siente, que eso es algo muy importante, ¿no? La estrategia sí es totalmente fría. Las emociones no se llevan con la estrategia. Las emociones se llevan con la comunicación política, no con la estrategia política. No puedes meterte a armar una estrategia política desde tus emociones, desde tu coraje, desde tu resentimiento. Sí, claro. Que seguramente te has topado con muchísima gente, ¿no? Que ahora me la pagan, ¿no? La otra vez me lo hicieron y ahora va mi venganza y te dices, ¿en serio? ¿No? Eso no es estrategia, claro. No, hombre, eso es berrinche. Claro. No, ¿Te ha pasado muchas veces? Claro, infinidad. Claro. Yo creo que todo lo que pongo en las redes sociales es extracto de lo que vives en el día a día, de lo que vives en una campaña electoral, ¿no? Pero también te sirve para entender a ti. Yo de los principios que tengo, yo jamás me pongo una playera, una chamarra, un utilitario de ningún candidato, en aras de mantenerme lo más objetivo posible. Claro. De no involucrarme emocionalmente. Claro que tengo amigos políticos, pero en el momento de la campaña sí logro, sí busco separar esa situación en donde no me arrastre tampoco lo emocional, ¿no? También es difícil. Claro, tengo gente que estimo mucho y que admiro políticamente, ¿no? Sí. Donde he estado en sus proyectos y claro que te duele cuando de repente dices, ¿no? O sea, no va tan bien la campaña, no estamos haciendo lo correcto quizá, ¿no? Entonces, tuvo estos errores, claro, que hay errores también, de hecho se pierde muchas veces por errores, por supuesto, pero creo que ahí es donde aprendes muchísimo, es decir, es esta búsqueda de hacer mejor las cosas y el estratega es el que te va diciendo dónde ir caminando,
cómo ir caminando, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que tenemos? Que esa es la otra. A veces pensamos que llegamos a una campaña donde va a haber recursos ilimitados y es wow, ¿no? Pero si no hay que la campaña donde menos, sí, que no, como, ¿qué campaña dices? O sea, obviamente no me digas pero, nombres ni nada, pero ¿qué ha pasado así lo más duro que dices? ¿Cómo le voy a hacer? no, pero ¿sabes qué? Creo que ahí es donde se te despierta. Que no hay dinero para pauta, no hay dinero para utilitarios. De un tema que traemos ahorita que te dice, oye, no hay recursos, ¿no? Pero tú dices, oye, creatividad. No, o sea, yo creo que lo primero que debe tener un candidato es ganas. De verdad, o sea. ¿Qué son las cosas? Qué bueno que lo estás diciendo. Candidato. ¿Qué son las cosas que debe tener un candidato antes de enfrentarse a algo tan duro? Porque hay que decirlo también a la gente que nos ve, nos escucha, que es muy duro estar en campaña, la verdad. O sea, ¿qué tiene que tener? Si un candidato, el candidato ideal. Si un candidato no quiere ganar, se nota y no gana. ¿Cómo lo notas tú como estratega? Con su actitud, con su forma de liderazgo, o sea, con el hambre. No tienen hambre. Yo creo que tener hambre es importantísimo. Es básico tener hambre. O sea, porque entiendes todas las circunstancias de sí quiero y lo quiero hacer, ¿no? Y tengo todos estos obstáculos, pero lo voy a hacer. Y las escaleras se barren de arriba hacia abajo, ¿no? Si el candidato o la candidata se nota que no tiene hambre, que hay una complacencia, dices, no. Me tocó un caso en donde esta chava, afortunadamente, pues venía de buena familia, entonces era más como un capricho, ¿no? De esas que decías, empezar la campaña a las 12, 1 del día y terminar a las 4 o 5 de la tarde. Te decías, claro que la vamos a perder, o sea, no hay hambre, hay capricho, no hay un tema de quiero ganar la campaña, ¿no? Y por más que creatividad, por más que intentamos tenerla presente sin tenerla presente, entonces llega un momento en que oye, hacer la típica campaña sin candidato, ¿no? Está, o sin pero candidata. No está, ¿no? Entonces creo que un buen candidato es el que tiene hambre, el que tiene disciplina, que eso es importantísimo, no de nada estar marcando líneas de acción o de estrategia si no hay disciplina, ¿no? Que tiene confianza en sí mismo, que tiene confianza en su equipo, porque si empieza a desconfiar, imagínate cómo se da la campaña adentro, claro, ¿no? Que entiende, yo creo que entender el entorno político es importante, que sepa de política. Creo que en este momento mucho más hay que regresar a la política básica. Regresar a esa política de construcción de acuerdos, de regresar a la calle, de escuchar. Insisto que nos ganó el narcisismo digital, nos fuimos a las redes y se nos olvidó lo más importante, que era estar en contacto con la gente, que era volver a escuchar a la gente. Un buen candidato escucha. Antes de hablar, creo que debe estar escuchando. ¿No? Creo que ahí es donde más aprende, donde entiende lo que está pasando, ¿no? Si tú te pones a escuchar al ciudadano, no sus necesidades solamente, sino cómo te sientes hoy, vas a conectar de mejor forma, porque entiendes qué es lo que están viviendo sin que la gente te lo diga. Claro. Qué importante lo que nos acabas de decir, Carlos, porque la verdad es que es verdad, somos equipos grandes los que estamos alrededor de candidatos, pero si el candidato o la candidata no es el primero que está dispuesto, pues los demás nos podemos esforzar muchísimo, claro, pero no funciona nuestra chamba. Sí, se te hace más difícil, ¿no? Claro que la campaña es multifactorial, pero el candidato es un factor importante. Pues es que es él importante, visible, ¿no? O sea, claro, y si él no se percibe bien, fuerte, porque hay un principio en campaña, o sea, la gente no vota al débil, o sea, no sigue al débil. Claro. ¿No? Y si yo percibo debilidad en mi candidato, mi candidata, si yo veo que no tiene la capacidad de resolver lo que a mí me duele, no hay forma, ¿no? Y entonces si veo desorden, yo tengo otro principio personal donde digo, oye, si un candidato no es capaz de negociar conmigo el presupuesto que le estoy poniendo, va a ser un mal funcionario. Si no lo hace para él, no lo va a hacer para su entidad. Claro. No hay forma. Entonces, oye, tú no estás cuidando tu proyecto en ese sentido. O sea, ¿quieres que estemos contigo? Aprende a negociar. Claro. Aprende a negociar. Oye, Carlos, ¿cómo es la vida de un estratega en campaña? Platícanos, para los que no lo viven, ¿a qué hora te levantas? ¿Duermes, no duermes? ¿Qué es el cuarto de guerra? ¿Hacen cuarto de guerra? Platícanos. Cuando tú estás en las campañas más duras que has estado, ¿cómo es tu vida? Caos, ¿no? Sí. tratar de administrar el caos, ¿no? Soy una persona que medita, ¿no? O sea, procuro meditar, procuro estar
Cuando sé que voy a un cuarto de guerra es cuando más hago respiración, es decir, lo que vas a enfrentar, ¿no? Pero es tratar de organizar. ¿A qué hora te despiertas? 5 de la mañana. 5 de la mañana, en campaña. Sí, en campaña y en no campaña. Y sin campaña, entonces, ok, siempre. Ajá. Sí, sí, más o menos. A ver, platícanos la vida del estratega en campaña. Es un desorden hasta alimentario, o sea, dejas de ver personas, no, sí procuro por lo menos estar en el teléfono checando algunas cosas personales, familiares. Tu familia. Claro, aunque siempre es un tema de comentar más en campañas en México, es decir, de enero a junio no estoy. Típico. Y entre los consultores si lo abril, decimos, ¿no? Claro, y si es abril, mayo. Es que estaba en campaña, o sea, de verdad es absorbente. Sí, es muy absorbente, ¿no? Pero creo que soy una persona disciplinada, ordenada, entonces procuro que todo eso camine en ese sentido. Sin embargo, tú sabes que eso en campaña no depende de ti. Exacto, no casi nada depende de ti en campaña. Exactamente, entonces lo que tú crees tener ordenado se te empieza a desordenar, ¿no? Y si vas a ver a 2, 3 clientes en un día, empiezas a tener complicaciones porque uno no estuvo a tiempo, porque, no, hombre. O ya salió este bomberazo, ¿no? O ya salió este bomberazo. O salen muchos en campaña. Teléfono abierto, esa es una de las normas en campaña. ¿No? 24/7. No contesto números telefónicos que no conozco, pero cuando estoy en campaña lo tengo que hacer, o sea que es ese punto. Sí, 24/7. Oye, ¿y hacen cuarto de guerra diario, cada semana? ¿Cómo lo manejas? Yo creo que es un tema de disciplina, dependiendo el tamaño de la campaña. Y la administración del equipo, ¿no? Ajá. Sí, dependiendo el tamaño de la campaña, dependiendo el peso que sí es una campaña, ¿no? Que tú dices, oye, es municipal, estatal, senadores, es presidencial, ¿no? Entonces, lo que sí yo procuro cuando yo soy el estratega dentro de la campaña es disciplinar, en el sentido de decir, a ver, es lunes 8 de la mañana, miércoles 8 de la mañana, no 8:20, no 8:40, 8. No, o sea, todos así, 5 minutos quizá. Ahorita se ha dado mucho ya el tema virtual, ¿no? O sea, de decir, ok, ¿no? Que con mucho más razón dices, oye, dimos que no te puedes conectar. Claro. Pero también en el presencial es esa parte de cuidar los cuartos de guerra. Yo tengo 2 principios en cuarto de guerra. Independientemente, aparte del clásico de que no teléfonos, ¿no? Suena como muy de House of Cards, decíamos hace rato, ¿no? Ajá. Pero de verdad tenemos que cuidar nuestra información, tenemos que cuidar que nada se fugue, ¿no? Tengo 2 principios. Uno, si 2 personas opinan lo mismo en un cuarto de guerra, una sobra, ¿no? ¿Para qué quiero tener 2 personas? Como dijo Carlos, no. Como dijo Ana, no. ¿Qué dices tú? Claro. No, si solamente me vas a venir a repetir lo que están diciendo ellos 2, no te necesito. O sea, no entras conmigo a un cuarto de guerra si solamente llegas a repetir. Otro principio es, quien llegue a un cuarto de guerra debe llevar información para tomar decisiones. Porque para eso es el cuarto de guerra, porque ¿no? no quiere espectadores. Tú no quieres un espectador en un cuarto de guerra, ¿no? Entonces, igual, ¿para qué lo quieres, no? Debe ser personas que traigan información para que nos ayude a tomar decisiones y debe ser personas que tengan criterio de su propia responsabilidad. Si solamente me llega a repetir o solamente llega a ver, no tienen por qué estar. Exacto. Entonces, la disciplina, la secrecía, ¿no? Creo que son principios fundamentales en cualquier cuarto de guerra. Me encanta que lo digas porque pareciera que es algo sencillo, claro, y es muy complicado, Súper complicado. Y el estratega de campaña que digamos, en muchas campañas es el segundo a bordo, o sea, es decir, está el candidato, que además del trabajo del candidato, obviamente es estar en campaña hacia afuera. Así es. Y está el estratega, que es quien toma todas las decisiones en la campaña todos los días, todo el tiempo, ¿no? Y al que le llegan todos los bomberazos, coyunturas, tiene que resolver, tomar decisiones, ver muchísima información, coordinar equipos, que son equipos muchas veces muy grandes. Y yo te quería preguntar, Carlos, tú eres un consultor que ha tenido muchísimas campañas en México, en nuestro país, y ya vimos que más de 100, ¿no? Y en Latinoamérica también has estado en campaña. ¿Cuáles las diferencias que tú nos puedas compartir tus experiencias? Has estado en diferentes países, que digas, esto es lo que me ha dejado a mí trabajar en México y trabajar también en otros países. Mi mayor lección es, somos seres humanos. Ese es un punto central, no haces campaña para un ecuatoriano, para un dominicano, un colombiano, no, haces campaña, debes hacer campaña para el ser humano. ¿Por qué? Porque ahí es donde vas a conectar las emociones. Claro, insisto, por eso lo comenté hace rato, es importante entender la cultura donde se maneja, ¿no? Claro. Eso es la gran diferencia. Y hace rato me dijiste un concepto antes de grabar, ecología del comportamiento, ¿no?
Ese es un estudio que hacemos de ecología del comportamiento, que es cómo el medio ambiente influye en la personalidad de cualquier ser humano. De cualquier ser humano de la sociedad, ¿no? La diferencia entre si una persona que vive en montaña, que esté en ciudad o en costa, la actividad económica basada en el medio ambiente, o sea, todo eso nos da parámetros. O sea, sí podemos llegar a entender como qué tipo de personalidad pudieran tener. Eso es como lo primero, ¿no? Pero no hay como grandes diferencias. Aparte somos latinos, traemos como claro. Esa misma esencia, ¿no? La comida no es tan distinta, la música ocupamos lo mismo. México tiene una fuerte influencia en los demás países, vieron nuestras telenovelas, Chespirito, la Oye, música. ¿te pasa que dicen, ya llegó la estratega de México? Claro, como que somos importantes para otros países, ¿no? Sí, no, la verdad sí, pero eso te genera mayor responsabilidad también. Pues claro, ¿no? Por supuesto. No, porque es un tema donde no puedes fallar. No puedes fallar y sí debes entender bien dónde llegas, porque seguramente te ha tocado que el mismo equipo de campaña es el que tiene resistencia con el consultor, ¿no? La primera resistencia, bueno, normalmente eso pasa. La primera resistencia que tenemos cuando llegas a cualquier campaña es la del equipo del candidato, ¿no? Y el primer verbalismo con el que me he encontrado es, aquí es diferente. Y dices, no es cierto, o sea, no es tan diferente, porque al final del día lo que uno va a llegar a hacer son metodologías. Lo que uno llega a hacer es marcar rutas de camino, decir, oye, así se tiene que manejar tu posicionamiento, el contraste, sacar campañas sociales. No hay diferencia, en lo esencial, no hay diferencia. ¿En dónde se hay diferencia? En la cultura como tal, ¿no? Y en la cultura política también. No es lo mismo hacer una campaña acá en México, que a veces hay mucho desinterés de la gente por la política, que hacer en Dominicana, que es su segundo deporte, ¿no? Donde dices, no, la gente está súper metida en temas políticos. Tú te subes a cualquier lugar o cualquier persona te habla de política y de historia de su país, y de historia de los partidos políticos. Entonces, wow, claro, qué ejemplo, o sea, para nosotros, ¿no? De verdad, sí, o sea, comen política, o sea, platican de política. Están involucrados. Entonces te dicen, la gente no se va a dar cuenta. No es cierto. No, por eso creo que es importante conocer la cultura, es decir, aquí se maneja así. Y nos decías que lo que además has aprendido de estar en otros países es descubrir que el ser humano es el mismo. Mira, las emociones son las mismas, los instintos son los mismos. Entonces, si tú diriges tu campaña en esta estrategia de comunicación hacia allá, creo que funciona más. Insisto, no puedes perder la cultura, no puedes perder la coyuntura. Eso no lo puedes dejar atrás. No, y consideras muchos factores, ¿no? No puedes perder, claro, o sea, es multifactorial una campaña, no puedes perder la forma en que se hace política. No puedes perder de vista los poderes fácticos, que esa es otra, ¿no? O sea, ¿quién manda aquí? ¿Quién manda? Claro. De facto, de hecho, ¿no? No solo de derecho. Yo les he dicho, una campaña puede cambiar con una llamada telefónica. No te dices, ¿no? Donde un poder fáctico se meta, tú dices, bye. Yo tuve un caso hace como 12, 15 años, no recuerdo bien, en donde teníamos la campaña ganada, sucede un tema crítico en la campaña, o sea, un secuestro. Yo no me entero hasta días después de la elección, y yo así sorprendido con el candidato de no movilizamos, no, así como que qué pasó, y se me esconde como una semana, no me contesta, por fin logro tener contacto con él, me siento con él y habían secuestrado a su hijo, ¿no? Y tú dices, qué fuerte. Desde ahí aprendí que hay campañas que no se pueden perder, pero hay campañas que no se deben ganar, ¿no? Donde tú dices, ¿no? Donde al final del día es una campaña política, donde la política también juega, donde los poderes fácticos juegan. Entonces, entender la campaña desde la lógica estratégica, solamente en la área de comunicación, nos estamos confundiendo. También está la otra parte, que es lo político. Claro. Entonces, creo que entender estos dos puntos es importante, muy importante. Importantísimo. Sí. Oye, Carlos, tú eres un consultor con muchísima experiencia. ¿Cómo ha cambiado la política de hace años que tú y yo empezamos, no? Bueno, tú más que yo. Tú más que yo, amigo. No es cierto, pero te lo digo con respeto porque yo desde que empezaba yo veía, wow, Carlos, ¿no? El consultor, el estratega. Me interesa mucho tu punto de vista de cómo en estas situaciones de inseguridad que vivimos hoy, ¿cómo le ha pegado esto a la política de nuestro país? Tú que la conoces desde muchos años y estabas ya muy metido ahora. A ver, el primer tema que veo es sí se ha profesionalizado el tema de la consultoría política. O sea, sí hay más estrategas y cualquier consultor, ¿no?
sí hay más presencia de la consultoría en el ámbito político. Creo que eso ayuda, ¿no? Eso ayuda a que se profesionalice. No es lo mismo hace 20, 25 años que arrancamos, 30 años, en donde también me toca, con eso que usted me cobra, con eso compro despensas, ¿no? O sea, sí hay un tema de profesionalización desde la práctica política como tal, ¿no? ¿Pero hablas de la consultoría o de los políticos? De la consultoría. De la consultoría. De la consultoría, pero también los políticos entendiendo esta necesidad de profesionalizar la campaña. Okay. No es gratis. Cada vez hay menos voto duro, cada vez hay menos afinidad hacia un partido político, ¿no? La gente se mueve más desde una lógica independiente y eso dificulta a los partidos de no tener una base sólida y por lo tanto tienen que salir a conquistarla. Simpatizantes. Deben entender cómo estudiarla para saber si conectan, cómo conectan. Entonces, hubo un tema también que los obligó a hacerlo, que es que la sociedad se empezó a retraer, decir, no hay tanta identidad política y entonces ellos tuvieron que buscar forzosamente la forma en cómo acercarse con ellos. Que veo también un cambio, efectivamente, esto que comentas, estamos en donde la sociedad cada vez más jugamos como al vacío, como este salto al vacío, donde ha habido campañas que el triunfo de quien lo obtiene es inexplicable y tú dices, fue la sorpresa, ¿no? Cuando no terminamos de entender cómo esta sociedad lo venía dando como indicios de hacer un salto al vacío. De hacer un cambio, de votar por otro candidato o partido. Un cambio, ¿no? Decir, no importa, o sea, está tan desgastada la política que no importa que yo tenga un salto al vacío y a ver qué pasa, ¿no? Creo que eso se ha venido manifestando más, ¿no? Antes nosotros podíamos hablar de, es PRI, va a ganar PRI. No, ahorita muchos años el PRI tenía aseguradas las victorias. Claro, entonces no había como esta lógica de entender incompetencia. Claro. ¿no? O sea, la sociedad se puede, hacer más estudios. La sociedad se puede enojar y entonces puede voltear a ver de manera rápida hacia otra opción, la salida de los outsiders, ¿no? Entonces, creo que socialmente sí nos hemos movido más. Ha sido mucha problemática social que la gente está como en aras de no me importa saltar al vacío, ¿no? Porque al final del día no me han cumplido. Creo que eso se ha manifestado más. Hay un cambio también en los canales de comunicación. Muchísimo. Eso es significativo. No es lo mismo hace 20 años, a qué canales teníamos, ¿no? A los canales que tenemos ahorita. Entonces, entender los canales de comunicación es parte de la estrategia también. ¿Qué había hace 20 años solamente? El flyer, ¿no? Los periódicos, la televisión, por supuesto. Espectaculares. La radio, los espectaculares. Con la llegada de Internet y de las redes sociales, pues por supuesto que se volteó hacia allá, ¿no? Tal cual. Entonces, creo que la llegada de nuevos canales de comunicación es muy significativo. En este momento la guía, ¿no? Que también hay que ver hasta dónde. Y el termómetro también. Lo entienden, claro, o sea, lo entienden. Entonces, sí hay una evolución, ¿no? Sí va más rápido la forma que nos estamos comunicando. Sí hay más un tema de la sociedad de no confiar, de ya no creer. La estigmatización del político que no resuelve cada vez es más sólida de nadie me cumple, ¿no? Entonces, por eso creo que entender a la sociedad es parte fundamental. Tú como estratega político ante este escenario, porque además platicábamos antes de grabar que depende en qué partido estés, ¿no? Claro, o sea, si tú estás en la oposición, vas a buscar estrategias para posicionarte diferentes, y si tú estás en el partido, en el poder, pues vas a buscar estrategias para seguirte posicionando, ¿no? Claro. Entonces, creo yo, y se ha discutido mucho en congresos, tú también que eres ponente en muchos congresos, etcétera. ¿Tú crees que, por lo que nos estás diciendo, que cada vez más hay menos simpatizantes? O sea, que Morena tiene menos simpatizantes duros, o porque yo te diría, si fuera de Morena, que tienen una base impresionante, ¿no? No, y la tienen, eso es indiscutible. O sea, y la oposición tiene una crisis de simpatizantes, ¿no? ¿Y qué pasa con el elector? La masa volátil es cada vez más grande. Exacto. O sea, la identidad partidista es cada vez menor, ¿no? O sea, pueden ser afines, simpatizantes, pero el voto duro es cada vez menor. O sea, partir de tu estrategia de con el voto duro gano, que así fue muchos años, claro. Muchos años, ¿no? O sea, nada, con el voto duro gano, ¿no? Es más, que cada uno traiga uno más y con eso trenó. Eso era como su super lógica estratégica. Yo recuerdo, estaba yo muy chavo,
de que estabas en los templetes y veías, no sé, un evento de 10,000, si cada quien trae 3 con eso, y dices, ¿es en serio que esa es la estrategia? Ese era su estrategia. Y sí, y aparte funcionó muchas veces. Claro, era un tema donde la sociedad sabía que nada más había un solo partido político. Exacto. Hablando de México, como tal, ¿no? No, en este momento cada vez hay menos compromiso, incluso lealtad partidista, ¿no? La gente sabe de que si no me cumplen me volteo, o sea, doy un giro como tal, ¿no? Se empiezan a cuestionar más. Antes decíamos, y a mí me da mucho gusto, que los jóvenes no participan, ya están participando. Su activismo digital está pasando a un activismo ya más de incidencia social en tierra, no solamente estoy hablando de México. No, en muchos casos en Latinoamérica está pasando. Lo ves en otros países. Claro, ¿no? Entonces, creo que es importante también entender de que sí hay menos lealtad partidista y empieza a haber un vuelco a una lealtad social, es decir, sí podemos hacer un cambio común. Y eso me encanta, Sí, ¿no? claro, porque al final, la verdad es que lo decimos mucho en pláticas con la familia y así, y amigos, que no me importa quién gobierne, pero que haga algo, ¿no? Eso es como el dicho que llevamos diciendo muchos años. No, y mira, y a veces entre amigos, yo tengo amigos que no están metidos en la política, ¿no? Y afortunadamente cada vez se comenta más el tema político. Ojalá hablemos más de política, que creo que no solamente el país, lo necesitamos como tal, ¿no? Entre más nos involucremos, pues es mucho mejor para todos, no dejar que otros resuelvan por nosotros, no dejar que otros decidan por nosotros. Entonces, hablar de política debe ser como un punto importante porque te permite tener injerencia en la problemática social, ¿no? Por lo menos plantear, ¿no? No hablo de política desde la lógica de la grilla, ¿no? De solamente quejarse. Claro. Hay que hacer política social también, que creo que también es uno de los puntos en donde pudiéramos nosotros incidir. Entonces, entre más hablemos de política es mucho mejor. Pues sí, hablemos de política. Por eso hicimos Beat Político, amigo. Bien, amiga, súper bien. Oye, amigo, y en muchos congresos hemos escuchado por muchos años muchas cosas, pero entre ellas, ¿qué pesa más, la marca o el candidato? ¿No? Siempre hay esta plática. Y en este momento en México, ¿qué piensas tú? ¿Qué pesa más, la marca de un partido o el nombre de un candidato? Dicen que la palabra preferida de nosotros es depende, ¿no? Entonces, depende, ¿no? Porque tú eres experta en opinión pública. Entonces, gracias. Tú mires cómo está la imagen de los partidos y mires cómo está la imagen de los candidatos. Claro. Y desde ahí tú vas decidiendo, ¿no? ¿Quién suma y quién resta? Claro. ¿No? O sea, la estrategia no es de suposiciones ni de creencias, es de data, ¿no? Claro. Si la data te dice, oye, el partido está muy mal evaluado, o sea, suena como de librito, pero dice, ok, trabajamos sobre la marca del candidato, ¿no? La marca es muy fuerte del partido, ok, vamos a montarnos acá. Claro. Y empiezas a sumarle más cosas. ¿Eres partido del gobierno? ¿Eres candidato del partido de gobierno o no? ¿No? Porque nos guste o no, si tú sales como candidato del partido del gobierno, prácticamente traes dos campañas, la tuya y la que tienes que estar resolviendo de lo que no se hizo bien. Claro, sí. Porque ese es donde te van a atacar. Claro. ¿No? Entonces, puede tener una ventaja de operación política, claro, de recursos incluso, ser el candidato del partido que gobierna. Pero que no se te olvide que vas a cargar con los negativos que trae esta administración. ¿No? Entonces tú dices, ¿qué pesa más? Lo que te diga la investigación, claro. ¿Dónde estamos parados? ¿No? ¿Dónde podemos jugar? Tú dices, oye, está como muy igual. Ok, ¿qué causas trae el candidato? ¿Qué va a defender el candidato? ¿Qué causas trae el partido? ¿Qué fue lo que resolvió o no resolvió las administraciones? Entonces vas haciendo un jueguito, ¿no? A decir, ¿dónde sí podemos conectar? ¿Qué está esperando la gente? ¿No? Porque una cosa es la agenda social, que puede estar marcando por grupos de interés, por los propios medios de comunicación. La otra es la agenda de gobierno, que es lo que yo salgo y digo que voy a hacer. Pero otra es la agenda social como tal, la agenda ciudadana, perdón, ¿no? Donde a veces está desconectado lo que está haciendo el gobierno, los partidos, con lo que está esperando la gente. Ay, pasa tanto, tan seguido. Claro, ¿no? O sea, y aparte hay que diferenciar también si este ejercicio va a ser para campaña o para gobierno, que son dos lógicas de comunicación diferentes. Claro. ¿No? En campaña puedes prometer, pero en gobierno tienes que cumplir. Tienes que salir, claro, cumplir y resolver. No puedes estar. Sí es importante estar en campaña permanente, porque tienes que estar comunicando,
pero no permanentemente en campaña, que solamente están prometiendo, ¿no? Y que también pasa muchísimo. Claro, o sea, se quedan en esa lógica de campaña, ¿no? De promete, no, ya me prometiste en la campaña. Aquí el gobierno me tienes que venir a resolver. Lo que Entonces, me prometiste en campaña. Claro, entonces esta lógica de qué pesa más, la investigación te lo tiene que dar. Y tú también eres experto en investigación. ¿No? Este estudio. Me gusta lo quali. Me estabas diciendo que tienes un estudio en quali que me pareció interesante. Ese estudio de humor social. ¿Y qué mides en ese estudio, Carlos? Mido varias cosas, pero es cualitativo principalmente. Me meto a la parte emocional. O sea, mido las emociones. ¿Por qué es importante medir las emociones? Digo, todos hablamos de lo emocional de las campañas. Porque desde ahí decidimos. Claro. O sea, porque desde ahí decidimos. Y no solamente me quedo en las emociones. Estoy haciendo estudios de instintos sociales. Esta parte de los instintos sociales. Yo estaba en esa vida del consultor. Yo estaba encerrado en la pandemia. Y yo estaba así como que, de verdad es una jaula esto, ¿no? Y tenemos instintos. Y en cualquier momento podemos estallar, ¿no? Esa era mi lógica. Sentado en la pandemia, ¿no? Así como que dije, somos instintivos. O sea, ¿cómo puedo yo estudiar el instinto de una persona? Y empezó mi gusanita, ¿no? ¿Qué hago? Y empecé a checar cómo puedo hacer. Y en la parte instintiva dije, ok, ¿qué área estudia también como los comportamientos de los animales? Y caí con la etología, ¿no? Y los etólogos, ¿no? Y luego hay una tendencia, estoy hablando del 2020, 5 años después ya no es tendencia, ya es una forma de vida, que son las familias interespecies, ¿no? En donde el ser humano adopta a sus mascotas ya como parte integral de la familia. Y eso te altera tu comportamiento, ¿no? Entonces tenía como dos grandes temas, que eran la parte de la pandemia, de cómo nuestros instintos se dispararon, y la otra, esta lógica de familias interespecies. Y yo dije, necesito estudiar los instintos sociales. Entonces, cuando regresamos ya de la pandemia, senté a psicólogos sociales, antropólogos, sociólogos, politólogos, etólogos, y les dije, quiero estudiar los instintos. Y fue así, armamos una metodología, nos tardamos como 2-3 meses en estarla armando, y entonces forma parte también de este estudio de humor social, ¿no? ¿Cuáles son nuestros disparadores del voto? ¿Qué emociones están latentes, no solamente en la militancia del partido que me pudiera encargar el estudio, sino también las emociones latentes en las emociones de la oposición? Y lo más importante, ¿cuáles son las emociones de la sociedad donde está llevando a cabo el proceso electoral? A partir de ahí, una estratega de comunicación entiende muy bien decir, es aquí, ¿no? O sea, que es, ok, juguemos con el miedo, con la esperanza, con la emoción, con la ira, con la desesperación, con la ansiedad, con tristeza, o sea, saber dónde está parado, ¿no? Y eso nos permite a nosotros ir jugando comunicacionalmente con la narrativa. Entonces, ok, no es manipulación, es persuasión. O sea, es entender un poquito más profundo, no quedarnos solamente en la problemática social, sino entender, ok, ¿qué miedo los mueve? Y de ahí, ¿qué orgullo también los mueve? ¿Cuál es la identidad social? ¿Qué emociones están presentes? Y de ahí podemos sacar hasta más cosas. Tú puedes sacar, ok, con esas emociones, ¿qué arquetipo embona más? Claro. Entonces construyes el arquetipo. Podemos estudiar incluso hasta qué sesgos cognitivos están aquí presentes. Y estos son los que se repiten. Ok, empiezas a entender más cosas. Podemos hacer estudios hasta de códigos simbólicos, que es qué representa tal personaje en el imaginario colectivo. Y si ¿Cómo te acuerdas de antes de que de todo tenían la culpa Peña, no? No, o sea, ese personaje era el que se cayó a alguien y fue culpa de Peña. Claro, o sea, ¿qué significa esto en el imaginario colectivo? Entonces, este es el estudio que hacemos. O sea, no, es claro que me interesa la problemática, ¿no? Pero la problemática es trabajar en lo racional, ¿no? Claro, o sea, sí, seguridad, dar resultados, es lo hacer programas sociales para que eso se mitigue, ¿no? Pero, en el ¿qué tema significa de la seguridad. seguridad para ti? ¿Qué significa la seguridad para mí? ¿Qué emociones despierta en ti? ¿Y qué emociones despierta en mí la seguridad? Porque para una persona puede ser el tema de miedo, ¿no? Y lo paraliza, pero para la otra este miedo puede ser hartazgo y ya ira, rabia, ¿no? Entonces, entender dónde está la gente emocionalmente te permite ir construyendo una muy buena narrativa de diferenciación, de persuasión, de generar contraste, de yo te entiendo porque estás entendiendo la lógica emocional del ciudadano.
Wow, y estamos hablando todo esto en términos de comunicación, ¿no? Creo para que una campaña o para un gobierno. Este estudio nos sirve para hacer comunicación, para construir de mejor manera la narrativa. ¿Entiendes socialmente, antropológicamente, dónde está el ciudadano? Claro. Y desde ahí dices, oye, insisto, de verdad, si tú lo ves como un tema de manipulación, te estás confundiendo. No, le vamos a manipular. No, hombre, la gente se da cuenta. O sea, debemos tener respeto al ciudadano. O sea, la gente se da cuenta. No, y si lo usas para bien, también sabes cómo puedes mitigar un dolor, persuadir, ¿no? O también a hacer alguna acción para que no se sientan miedo. O sea, entonces, también es tu responsabilidad el bienestar de los ciudadanos. Si tú sacas una política pública, no, si lo sacas flat, o sea, es que queda en lo técnico, en lo burocrático, ¿no? En números. Pero si a esta política pública tú vas a sacar, le metes emociones, es decir, ¿sobre qué emociones vamos a trabajar? Sobre esta, ¿no? Nosotros cuando diseñamos la estrategia, nosotros vamos midiendo hasta en calendario y decir, ¿con qué emoción arrancamos? Con esta. ¿Qué emoción pudiera seguir? Ok, los vamos a llevar de aquí a aquí, ¿no? En un mapa emocional. Entonces vamos construyendo la narrativa en ese sentido. Decir, ¿cómo podemos ir jugando nuestro posicionamiento emocionalmente en un mapa? En un lapso, ¿no? Pero la otra también, vamos a generar contraste, ¿no? Entonces, sí, ¿para qué vas a generar contraste? ¿Para que la gente se enoje? ¿Para que la gente se ponga más triste? ¿Para que la gente se desespere? ¿Para qué vas a contrastar? ¿No? Entonces, saber el mapeo emocional, saber esta cartografía emocional, claro, te permite construir una mejor narrativa. Pues qué innovador. Te pusiste muy creativo en la pandemia. Y como estratega, amigo, ya para terminar, ¿qué ves tú para el 2027? Que ya te digo, o sea, parece que está lejos, pero no está tan lejos. Yo creo que ya ahorita en el 26 empieza a dar movimientos políticos. ¿Y qué le dirías al ciudadano? Tú como estratega, que has visto tanto, ¿qué consejo nos darías para saber votar de la mejor manera posible? Porque estamos en momentos donde la inseguridad nos da miedo a todos, hablando de emociones, nos preocupa, nos sentimos, yo creo, emocionalmente indefensos, ¿no? Porque ves pasar cosas y que aparentemente no pasa nada. O sea, el ánimo social en cuanto a la seguridad e inseguridad en nuestro país está pues triste, ¿no? Difícil. ¿Y qué consejo le darías al ciudadano para votar mejor en cada estado, en cada municipio que esté? Me pudiera vivir como este mundo ideal, ¿no? Es decir, vamos a informarnos, ¿no? Pero al final del día no tomamos decisiones desde lo racional como tal, ¿no? Los estudios que se dedican a eso en neurociencias, solamente el 15%, así el 85%, las decisiones se toman desde la parte emocional. Pero estar al pendiente creo que es importante, ¿no? ¿Por qué estar al pendiente? Porque cada quien, o sea, cada bloque, tanto de gobierno como opositor, están luchando por mantener su narrativa. Entonces, lo que se están creando son burbujas de información, ciertas o no. Entonces, si nosotros no verificamos estas burbujas de información, estamos en una lucha entre estas dos narrativas, de estos dos bloques, hablando de México, ¿no? Donde cada quien está luchando por imponer cuál es la narrativa dominante. Por posicionarse, ¿no? Por posicionarse, ojo, desde la narrativa, porque abajo está pasando otra cosa. Entonces, por eso hablo de verifiquemos, informemos, porque si nos quedamos solamente en lo que sucede en la comunicación digital, muchas veces choca. Yo le he venido diciendo que estamos en realidades alteradas, ¿no? No estamos viniendo abajo. Como político te digo, no, tu estrategia tiene que ser el sándwich. Tu estrategia tiene que estar midiendo la comunicación digital, el humor digital, y tiene que estar midiendo el humor de la calle. Si solamente estás midiendo uno, te vas a perder. Claro. Te vas a quedar como sorprendido en una campaña. Estás ciego. No, estás ciego. No, tienes que ir midiendo los dos. Y como ciudadano te dices, no, o sea, de verdad, platiquemos de política. Con los hijos, o sea, platiquemos hasta con los niños, ¿no? Que digas, oye, ¿quién es Claudia? ¿Por qué Claudia? La importancia que una mujer llegara, lo que significó para las mujeres un triunfo así, ¿no? Lo que está haciendo la oposición también, ¿es bueno, es malo? Todo eso creo que es importante tener claridad. Claro. Claridad significa rumbo, ¿no? Y el país lo necesita. No me quiero meter en un tema muy romántico, pero creo que es importante que haya claridad en la política. No decíamos, oye, nuestro último gran opositor fue Andrés Manuel. Perdón, sí. No, pareciera que nos quedamos en oposición. Y lo más peligroso es que dejamos de tener un buen opositor
pero también dejamos de tener buenos gobiernos. Entonces, creo que vale la pena tener claridad, tener un tema de responsabilidad social, de estar al pendiente de lo que está pasando. De involucrarse. Involucrarse, ¿no? La incidencia social también es un asunto de responsabilidad de nosotros. Gracias por decirlo, para cerrar está súper. y sí creo, yo también lo comparto contigo, Carlos, que debemos involucrarnos. Lo más fácil es decir, guácala, ¿quiénes son? Me chocan. Y sí, sabemos todo eso, pero eso no es suficiente para que las cosas cambien. Y una forma que tenemos todas y todos de que las cosas cambien es ir a votar y no ir a votar a ciegas. Muchas veces nos ha pasado a todos, yo creo, en algún momento de la vida, que vas y ni siquiera sabes por quién votaste. O sea, de hecho, no me sé su nombre, ¿no? O estás acá de Tin Marín, sabes que vas a votar por un partido, pero la persona ve tú a saber. O sea, y la verdad es que sí hay que informarnos porque es importante participar, como tú dices, Carlos. Pues fue una plática como siempre. Amiga, muchas gracias. Buenísima, Carlos. Gracias por compartir todos tus conocimientos, tu experiencia. Ojalá que te tengamos aquí ya más próximo al 27 para analizar campañas. Te vamos a invitar. Muchas gracias, amigo. Y gracias, amigo. Es un placer tenerte aquí. Y el mayor de los éxitos para Bit Político. Muchas gracias. Igualmente tú, que tienes tu podcast Descifrando. Ahí también yo te veo. Gracias, y tienes episodios interesantísimos. Me debes la ida. Ahí voy, ahorita nos ponemos de acuerdo. Ok, amiga, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Amigas y amigos de Bit Político, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio y los esperamos la próxima semana con más. Gracias y hasta la próxima.